Gometiza se convierte. Muy bien, ya estamos grabando, así que bueno, este va a ser un juego de Gometiza de El Ladrón de Vacas que dirigió Miguel y jugamos yo de Silbox y Álvar, interpretado por Evano. Bueno, yo voy a Rip iniciar Alvar. Revival. Yo voy a narrar el principio del epílogo, luego va Miguel a hacer la parte de la mitad y por último Evano va a hacer el terrible y dramático desenlace. Esto es todo improvisado, así que discúlpenos cualquier cosa que suene rara o no tenga sentido. Bien, Cometiza, luego de todos los eventos ocurridos durante la campaña, logró finalmente encontrarse con la persona con la cual se iba a desposar en el pueblo. Tuvieron que ir a el pueblo del... ¿Cómo se llamaba? De los puentes. ¿Cómo era, Miguel? Perdón. Puente Viejo. Puente Viejo a casarse, ya que a causa del incendio terrible que hubo en el convento y que se expandió a algunas casas aledañas, el pueblo no estaba de ánimo para tener una fiesta tan pomposa como la quería Gometiza. Ella, de la mano de su criado, ingresó a este pueblo lleno de mucha más gente que el anterior. Parecía bastante jovial a diferencia del otro pueblo que tenía una sensación oscura, fría y lúgubre. La iglesia era una pequeña capilla bastante tradicional donde un párroco impartía misas los domingos. Uno de esos domingos Gometiza ingresó ahí con un vestido blanco que suponía representar su pureza, a pesar de que obviamente ella había sido explorada mucho tiempo antes. Su pequeño hacía de acompañante levantando la enorme cola de su vestido blanco. Y en su cabeza llevaba una especie de corona de flores. Con un detalle particular, unas pequeñas ramas sobresalían como si fueran pequeñas astas que coronaban su cabeza. El casamiento pasó sin ningún problema. El único inconveniente que tuvo fue que tuvo que no comer a causa de que su marido tuvo mejor idea de invitar al párroco a la cena postnupcial. Y este bendijo toda la comida y todo el evento, así que ella no tuvo más que desagrado ante los alimentos y no se excusó diciendo que se sentía mal y que no tenía ganas de comer. Su noche de bodas, su luna de miel, la sorprendió con un decepcionante acting por parte de su pareja, que no le generó ningún suspiro ni ningún placer alguno. Pero pronto se acostumbró a la vida en aquel pueblo y los días se fueron haciendo comunes. Ella se fue abriendo un poco más, quizás volviéndose un poco más humana, sobre todo con su hijo, al cual empezó a apreciar con más cariño y con más calidez. Y te dejo la siguiente parte, Miguel. Vale. Gometiza, ya unos meses después, se ha dado cuenta de un pequeño detalle. Desde su noche de bodas no le ha vuelto a bajar. Y no solo eso, sino que ahora está gorda. Con señal de que va a tener una segunda bendición. Ahora que Teza puede pasearse por el pueblo en forma humana, Teza fingió ser una viajera, esposa de un médico que había fallecido por culpa de las malvadas hadas del bosque y ayudó a parir al hermoso bebé de Gometiza, que fue un niño sano y sano y hermoso, sin contar porque los pocos pelos que asomaban por su infantil cabecita eran grises. Cuando abrió los ojos, sus ojos eran de color carmín y sus dedos eran largos y con triple articulación. Su marido dijo que esto era impensable, que ese bebé había sido tocado por las hadas, pero de alguna forma o de otra, Gometiza,
tal vez magia de por medio, tal vez no, lo convenció de que era una condición hereditaria, de que su otro hijo también era así, porque yo qué sé, porque su madre o su abuela también había sido así, debía de ser algo que se pasaba de madres a hijos. Su vida en la casa del comerciante está bastante bien con una nueva criatura. ¿Cómo llamaste a esta criatura? Stefan. Stefan, Thomas está muy unido a su hermano Stefan, a su pequeño hermanito, el hermanito que nunca pensó que tendría, y está muy alegre de que su madre le dé mimos que antes no le daba. Y con esto pasamos a Ébano. Perdón. Vale. Bien, aunque estos hijos fueron dichosos por su madre, que los crió de manera distinta al haber contemplado la muerte de otros seres féricos que la llevaron a la reflexión de sus actos de egoísmo habituales. Esos hijos crecieron bien, crecieron con salud. Sin embargo, el más pequeño de los dos, Stefan, eh, el más pequeño de los dos, eh, sentía celos de su otro hermano, que de una manera u otra sentía como, como que su madre lo quería más a Tomás que a Stefan. El Stefan lo sentía así. Y Gometiza aprendió a pasar de estos sentimientos y tanto fue así que Stefan se volvió poderoso y dentro de su propio pueblo se volvió toda una eminencia, trabajando y aprendiendo de la fe humana, un hecho que en cierta manera terminó aterrorizando un poco a Gometiza, que fue poco a poco siendo más fría con él. Hasta un momento que no se llegó a esperar. Gometiza moriría, jódete. Esto sin nada, con un veneno que ella ya había usado antes para otras personas, el veneno de la traición. La avergonzó primero delante de todos, delatándola por su naturaleza férica, cuando el día que decidió dejarle toda su herencia a su primer hijo, Thomas. Fue entonces cuando, frente a todo el pueblo, la humilló y la delató como ser férico, y justo después acabaría como su amigo Álvar, al que recordó en aquel momento en el que lo vio arder allí en la petaca aquella que colocaron, del palo aquel que colocaron, donde se quemaba. ¿Te gustó? Sí, me gusta. Bueno, Miguel, ahora podemos hacer el epílogo, así lo hacemos todos juntos. Esto. Sí. Contame todo. Por favor. Muy bien. Se está echando las risas, qué diferente. ¿Verdad? Me mosqué muchísimo porque no se me ocurrió nada al último momento cuando lo llamaste Stefan. ¿Sabes lo que significa Stefan? ¿Qué es? Coronado con corona de flores. LOL. Qué genial. Así que tiene que tener algo con Tessa Stefan. ¿O no? ¿Coronado con corona de flores? Muy casual, me parece. Y porque yo cuando me casé con una de flores. Pues puede ser también. Al final, ¿qué pasó? Que ya faltaba en pasar algo. Ya faltaba. No, ahora ya te verás el vídeo. Ahora cuéntanos tú qué pasó con la historia. ¿Qué iba a pasar en Puente Viejo? En Puente Viejo todo estaba conectado, la desaparición de las vacas con la desaparición del oráculo.
Resulta que había una hada de la corte del otoño que les había dicho, del otoño, perdón, de la primavera, en Puente Viejo. Y vosotros le ibais a preguntar a ella porque ibais a sospechar que fue ella la que estuvo robando las vacas. Pero ella os iba a decir que no, que yo no fui. Pero iba a ser muy sospechosa. Así que a lo mejor os la cargabais, no os la cargabais, podían pasar muchas cosas. Pero al final resultaba que si os la cargabais, aparecía Mariana directamente. Y si no os la cargabais y lograbais hacer las paces, se la cargaba Mariana con una daga de hierro. Estaba muerta desde el inicio, básicamente. Que básicamente Mariana... había otro hada del invierno. Esta sí que era del otoño. Había un hada que había robado el oráculo y había hecho que Sergio y Mariana, aprovechándose de que ellos querían ser hadas y ser inmortales, les había dicho, si me ayudáis a robar el oráculo y las vacas, yo estoy dispuesto a convertiros en hadas. Y le hicieron un juramento y todo. Y resulta que ella quería usar el oráculo, ese hada, para aprender todo sobre sus enemigos y convertirse en la gobernante de la región. Y el oráculo había dicho que vosotros podríais ser buenos aliados. Entonces podíais elegir entre uniros a ella o ir contra ella. Si os elegíais unir a ella, iba a haber un epílogo en el que ambos hadas de alta clase, la gente teníais dominios propios, la gente os pedía favores, erais amados o temidos, y si no, pues iba a haber un combate en el que luego del combate teníais que huir, porque o podíais cargaros al hada directamente. ¿Y qué papel jugaba esta criatura de las que nos hablaste? Sí, eso justo se iba a preguntar, la quimera. Era una quimera que ayudaba a ese hada sirviendo a Mariana. Mariana era más inteligente que su hermano y dijo, sí, pero él tendrá sus bandidos y todo, pero yo qué tengo, además de mi información. Entonces le dio una quimera para conseguir incluso más información. Esa quimera estaba vigilando vuestro desarrollo para ver si podíais ser, como decía el oráculo, buenos aliados o no. Vale. ¿Por qué fue al final? Que no... Porque el oráculo se alimentaba de leche y después de beber leche decía sus profecías. Bueno. El ladrón de las vacas. Oye, ¿y qué boda iba a haber? Que me dijiste, no, va a haber una boda y no sé qué. ¿La de Gometiza sería? Sí. ¿Sí o qué? Ah, vale. Pero eso no tiene nada que ver con la trama. Yo, ¿de qué va la historia? Y una boda. Y yo, vale. No, pero esa fue la idea inicial, después la cambió por la del... Si te dijo él. Yo no hablaba. Vale. No. Después la cambió. Sí. No me acuerdo ya, no me acuerdo. Bueno, a mí me gustó mucho la aventura. Fue cortita, pero... Sí, a mí me gustó el final. Yo creo que mi parte favorita fue el final porque nunca me había pasado nada así. Y encima las reglas como que cuestionaron, ¿no? Para que todo fuera así. Entonces, sí, estuvo guay. Lamento no haberte ayudado, pero Gometiza era así. No, mola, porque tú eras fiel también a lo que hacía tu personaje y eso también molaba, ¿sabes? Así que guay. Yo creo que Álvar tenía que haber ido con mucho más cuidado. Era demasiado pasional. ¿Por qué no te curaste antes de prender fuego a las cosas? Es que yo creo que me había curado, pero no estaba seguro. En plan, no recuerdo. Lo dejé en pendiente. Por eso, es que yo creo que... Exacto, es que yo creo que lo dejé en pendiente. Sí. Y como lo dejé en pendientes, dije, bueno, ya me curaré esta herida cuando termine con el convento. Claro, ¿quién iba a decir que iba a pasar todo esto? Sí, mala pero bueno, en fin. Sí, total. Porque total. Venías muy dañado ya de lo de la obra. Claro. Y de ahí aprendí una cosa. Sí, aprendí que no hay que dejarse llevar por la seguridad que transmite este máster.
Sí, ¿no? Que las cosas se pueden torcer. Y eso pues, es una gran enseñanza, creo yo. Estaba guay, Con estaba una guay. tijera y una hoz. Total. ¿Cuál fue tu escena favorita, Sir? De toda la campaña, Sí. estuvo bien la muerte de Álvaro y todo eso. Pero la escena que más me entró fue cuando atravesamos el camino este. Sí, me esa gustó escena mucho. estuvo guapa también. Sí. Con la vampira y todo eso. Ay, ¿qué onda con la vampira? Miguel, contanos un poco más de la vampira. ¿Qué carajo Era una pasó? gangrel. ¿Y cómo se Era una metió gran en todo el tema de gangrel. la iglesia? ¿Era la única vampira esa del pueblo y tal? Era la única vampira por ahí y llegó al pueblo porque fue abrazada en el pueblo. Era una mujer normal del pueblo hasta que fue abrazada. Se metió a la iglesia. En un inicio intentando redimirse. Luego como, desde la iglesia tengo poder. Muejejejeje. Y no la llegó a usar, pero Micaela tenía dominación, igual que ella. Ah, vale. De hecho, en Micaela lo que tenía pensado en esta escena en la que te arrastraba era que Micaela usase dominación contigo. Pero la hiciste llorar y cuando intentó agarrarte para hacerlo, No, igual no iba a poder si te estaba salvaste. llorando. Si estaba llorando no iba a poder usar dominación. Exacto, Muy exacto. buena de mi parte. Exacto. Bien, ¿y qué le pasó a Micaela después de todo eso? Murió por síndrome de abstinencia, se acabó suicidando. Lel. F. Mm. Bueno, muy buen No, pero final. ¿Y qué estuvo guay, sí. pasó con la y su hermano? Bueno, la patrona de ojos azules y su hermano se dieron cuenta. Cuando se encontraron con su líder, se dieron cuenta de que no habríais servido para nada, así que se convirtieron en regentes ellos tres. Así que no pasó demasiado. A ellas les fue bien la cosa. Se convirtieron en hadas ella y su hermano. ¿Eso es posible? Sí. Un Sí, changeling, claro. o sea, te puedes convertir en un changeling. Qué guay. Exacto. O sea que yo podía volver a con mis Pasando hijos. tiempo con las hadas. Sí. Si Y, tus hijos y también, si se hubieran criado más en un reino férico, o si simplemente los tuyos a lo mejor, si son bautizados, ya no podrían, pero de haberse criado en un reino bueno, Tomás férico, de no, hecho podrían tener la misma ambición. seguramente Estefan sí haya sido bautizado, pero Tomás no, porque su papá murió antes de Claro, eso. exacto, Tomás no, es verdad. Ahí yo no Verdad. volví a matar a mi marido, porque no cambié de marido. Pues sí, es verdad. Bueno chicos, estuvo... La muerte de Álvar que te afectó. Sí, es verdad, me volvió más humana. Y eso terminó cavando mi propia tumba, porque si hubiera seguido siendo igual de mala, Sí. seguramente vivía más tiempo. Sí. Pues bueno, hasta la Bien, próxima, ¿no? hasta la próxima. ¿Qué? ¿Algo para cerrar? No, solo si queréis seguir charlando después de esto. Claro. Sí, un rato sí. Bueno, chao gente, más info de fondo, web Pampiro, foro, Discord,